Como lo hemos hecho en algunas ocasiones, como lo hemos hecho creo que este año, a partir del último año y en este año, lo que hemos buscado hacer es seguir con el tema del conocimiento de Dios, que es la teología propia, pero derivado de la importancia que tiene el conocer y el dar a conocer el Evangelio a nuestros hijos y la adoración familiar, hemos hecho este ejercicio de cada tres estudios dedicados a teología y uno a lo que es la teología sistemática, y uno a lo que es la devoción familiar. Empezamos con un pequeño análisis acerca de un artículo de un hermano puritano y posteriormente hice uno o dos, no recuerdo, estudios acerca de la devoción familiar a partir de un libro, y creo que es la mejor forma de irlo haciendo, tomar enseñanzas de esa forma para no hacer un estudio sistemático de lo que es la adoración familiar, sino que a través de diversos estudios de hermanos puritanos nos puedan ayudar a entender esta responsabilidad y a través de esta responsabilidad, por la gracia de Dios, llevarla a cabo para que el Evangelio sea conocido principalmente en aquellos que Dios nos ha dado, que están en nuestra casa, y obviamente para los que tengan algún llamado particular ministerial, que así sea, ¿no? Hago esta aclaración, ¿por qué? Porque si bien hoy no vamos a ver estrictamente lo que es devoción familiar, sí vamos a ver un aspecto importante que es referente a los deberes de los padres. Me voy a basar en este pequeño libro, es un booklet, no sé, es un folleto, un libro muy pequeño de unas cuantas páginas que se llama Los deberes de los padres, y fue escrito por John Charles Ryle quien vivió en el siglo XIX, entre 1816, y murió al finalizar el siglo en 1900. J.C. Ryle fue un evangelista devoto, muy prolífico, tiene algunos libros muy buenos. Hay un libro que se llama Santidad de él, bastante bueno, bastante fuerte, confronta muy bien a los lectores. Él fue un obispo en Liverpool y ha tenido grandes obras, ha aportado bastante a lo que es el saber cristiano. Les comparto algo que dice Martin Lloyd-Jones acerca de él. El autor, como sus grandes maestros, no tiene un camino fácil a la santidad para ofrecernos, ni un método patentado por medio del cual se puede obtener, pero invariablemente produce esa hambre y sed de justicia, que es la única condición indispensable para ser saciado. Es un autor que que estudió y leyó mucho de la teología puritana y obviamente a su tiempo lo presenta de una forma moderna y actualizada que nos va a servir mucho en este día. En este libro, en este pequeño folleto acerca de los deberes de los padres, hace algunas recomendaciones en lo que es la crianza de los hijos. Finalmente, la adoración no es un tiempo que nosotros dedicamos a Dios. La verdadera adoración es toda nuestra vida, todo lo que hacemos a cabo, todo lo que llevamos a cabo y lo que dejamos de hacer. Nuestra adoración debe de ser encaminada a todo lo que llevamos haciendo para Dios, no solo el tiempo que dediquemos a nuestra familia para estudiar la palabra junto. Eso es solo una parte de la adoración familiar. Y es por eso que he decidido incluir estas reflexiones de J.C. Ryle en este temario. Aclaro, es importante aclarar que estoy hablando de J.C. Ryle, R-Y-L-E, porque hay un nombre que se parece mucho que es Raire o algo así con doble R, bueno, con R la segunda sílaba,
y él no es de sana doctrina, él es un dispensacionalista también ya viejo. Acompáñenme a Proverbios 22:6, por favor. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No se trata, hay algunas personas que han querido interpretar en este sentido que si tú instruyes a tus hijos desde pequeños van a ser salvos. Eso no es cierto. Como vamos a ver en el tercer punto acerca de la tercera recomendación que hace este autor, la única forma de ser salvo es por gracia, no por obras. Pero hay una importancia en esto que está a cargo de los padres de familia respecto a los hijos. Ya lo veremos. Pero, ¿a qué se refiere esta promesa? Esta promesa refiere a que si nosotros instruimos a nuestros hijos desde pequeños en los caminos del Señor, de alguna forma van a tener una vida en que su conciencia va a estar debidamente alimentada por la palabra de Dios, por lo que es correcto bajo los ojos de Dios. Y por eso podemos entender lo que este autor dice. Si nosotros llevamos algún tiempo asistiendo a iglesias, muy probablemente esta promesa sea recurrente o la tengamos en mente o la hayamos escuchado en más de una ocasión. Es muy familiar, insisto, no dependiendo del corte o de la tendencia de cada iglesia, en una iglesia pentecostal o arminiana, en donde consideran que la salvación es una corresponsabilidad con el hombre. Seguramente habrán escuchado esta promesa como diciendo en el sentido que les decía, van a ser salvos tus hijos porque los instruyas en la palabra, y no es así. Pero lo que sí es un hecho es que esta promesa está contenida en la palabra de Dios, proviene de Dios, y justamente el descuido que ha hecho la sociedad en instruir a los pequeños de casa, en instruir a los hijos en los caminos de Dios, ha traído una consecuencia devastadora a nivel social y cultural. La sustancia de este texto es lo que se ha descuidado. Cuando existía una fuerte base bíblica en la conciencia de las personas, había una educación para todos, había una educación, un civilismo en la gente. Hoy tenemos, como dice C.S. Lewis, demonios muy bien preparados. Es decir, hay personas educadas impresionantemente con títulos, con maestrías, con doctorados, pero en cuanto a calidad de personas dejan mucho que desear. Puestos públicos no se diga, en donde ocupan personas, pues ya no digamos preparadas, y menos hoy por hoy, pero ciertamente hay algunos en donde sí todavía hay preparación que se demanda, no esa de 90% de honestidad y 10% de capacidad, sino verdadera capacidad académica, pero con una calidad, insisto, personal muy, muy baja. Hay muchos libros, estamos en una época en que si algo está disponible al alcance de la gente es la información, pero la información no es instrucción, no es formación. Es evidente, es claro que a la mayoría de los niños no se les enseña el camino que deben de tomar. Y cuando llegan a la adultez, vemos personas con conciencias malogradas, con conciencias totalmente trastornadas por lo que el mundo enseña que es bueno y que es malo, si es que lo enseña del todo, y por eso podemos ver que se les parece trasnochadas las concepciones bíblicas acerca de lo que Dios ha determinado. Por ejemplo,
Para un cristiano debería de ser muy claro que si Dios te hizo hombre, eres hombre, si Dios te hizo mujer, eres mujer. No hay puntos intermedios, no hay cambios entre uno y otro. Pero hoy, si nosotros vemos la conciencia de las personas, vemos el fruto de esas conciencias, están totalmente perdidos, extraviados. Y justamente se deriva del hecho de que nuestros hoy adultos, jóvenes o no tan jóvenes, no han sido instruidos en los caminos del Señor. Se les ha enseñado que la verdad es algo que tú percibes y no algo que es objetivo. Se les ha enseñado que es más importante ser feliz que hacer lo correcto. Entonces, lo que hoy vivimos a nivel cultural, a nivel social, acerca de delincuencia, de moralidad, o mejor dicho, inmoralidad, depravación, costumbres, etcétera, deriva justamente de que los niños no han sido instruidos por sus papás en los caminos que deben de tomar, en lo que es bueno y lo que es malo. Explicar el mandamiento del Señor, cuando se explica, es lo que les decía, que no se tiene en cuenta realmente el fondo de esta promesa y de lo que está detrás de ella. Lo que se logra con instruir a los hijos en los caminos del Señor desde pequeños y de estar taladrando y taladrando la verdad bíblica es que va a hacer mella en sus conciencias. Una conciencia, ustedes piénsenlo de una forma. Cuando nuestros niños son expuestos a la tele, a las películas, te dejo ahí la tablet, juega con ella, ¿cuánta información errónea les llega a sus corazones? El tema que nos que debería de sacudir nuestra conciencia y que deberíamos de preguntarnos nosotros como padres, ¿estoy haciendo todo lo que puedo en este sentido para enseñarles y grabar en su memoria, en su mente, en su conciencia la verdad de Dios? Obviamente, ya veremos. Y lo hemos visto en otros aspectos de los que hemos comentado. La oración, la vida que nosotros llevemos a cabo dentro de casa también tendrán un impacto. Pero ahorita el punto es preguntarnos, ¿cuánto estamos informando a nuestros hijos acerca de las verdades bíblicas de la palabra de Dios? ¿Qué tanto lo están formando el mundo o lo está formando la Biblia? Debería de ser un tema que debería ocuparnos mayormente a todos, afirma el autor, padres de familia, cuidadores, maestros, padrinos, madrinas, tíos, tías, hermanos, hermanas, todos se deberían interesar. Pero son pocos los que no influyen en algún padre para la administración de la familia. Es decir, cuando no tenemos una conciencia clara, en principio parece que todos estamos preocupados por la educación, pero realmente lo que más se ocupa a la gente es una educación secular, es la información que está disponible hoy por hoy a todo mundo prácticamente, pero ¿cuánto realmente tenemos nosotros como padres la conciencia de formar, más que una buena instrucción, una buena formación? ¿Qué tanto nos estamos basando en lo que nosotros aprendimos o cómo nos educaron, en sugerencias o consejos, o en lo que realmente Dios está mandando? ¿Qué tanto está formando a cabo o llevando a cabo nosotros, la conciencia de nosotros como padres, para tener en cuenta esta responsabilidad? Todos los involucrados corren el gran peligro de no alcanzar a cumplir este deber. Todos. Cuando nosotros, más los que hemos sido informados en la palabra de Dios, tenemos algún pequeño cerca, sea o no nuestro hijo, tenemos cierta responsabilidad. Somos muy fáciles para ver los errores en la formación de los otros niños, pero ¿qué tanto estamos cuestionando nosotros mismos de la formación que les estamos dando a los nuestros? Y como dice este autor, necesitamos desconfiar de nuestro propio discernimiento. La psicología, que está tan embadurnada en todos lados, ha desviado la formación centrada en Dios, en la verdad,
en lo correcto, en lo que es bueno, en lo que es adecuado, para desviarla hacia el yo. ¿Cómo lo siente el niño? ¿Cómo lo percibe el niño? No le digas la verdad, no. ¿Qué tanto nos está informando realmente la palabra de Dios y qué tanto nos está informando el mundo? Hace poco descubrí alguien que se llama pastor, desconozco si lo sea, que da consejos en YouTube acerca de cómo instruir y cómo criar a tus hijos. Sin duda tiene algunas cosas buenas, pero cuando uno lo escucha a detalle, se empieza a percatar que se llama pastor, le llaman pastor, pero lo que informa más su acercamiento a sus enseñanzas es la psicología y no la palabra de Dios. Y eso lo va a llevar a errar, porque él está confiando en su propio discernimiento y no en la palabra de Dios. Derivado de esta introducción que nos da el autor, es que nos dice, bueno, voy a darles algunas pautas sobre la instrucción correcta. ¿Cómo sabemos que es correcta? Porque es la que está basada en la palabra de Dios. También es cierto que si lo instruyes desde pequeño, o sea, aunque de grande ya no sea cristiano, o sea, esa palabra alguna vez va a volver a salir, o sea, Dios la va a utilizar, ¿estás de acuerdo? Sí, me comenta Edith, mi esposa, este aspecto, que si esa palabra, es básicamente lo que les decía, esta promesa que contiene 22:6, que dice, instruye al niño, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, es justamente lo que les decía. No necesariamente van a ser salvos, pero esta palabra que les estamos enseñando no solo como maestros lejanos en un pizarrón, sino que les enseñamos desde nuestra forma de vida, es algo que va a impactar en la conciencia de nuestros hijos cuando crezcan, y a eso se refiere esa promesa, ¿ok? Van a ser en una medida, digamos, secular, en una medida civilizada, buenos ciudadanos. Esto quiere decir nosotros... No, chiquito, por favor. Ven. No. Es decir, nosotros hemos de preparar a nuestros hijos para ser buenos ciudadanos, tanto de este mundo como de la ciudadanía eterna. Pero si nosotros, insisto, el ser ciudadanos de la vida eterna, eso depende de la gracia de Dios. Pero el descuido que ha habido en enseñar a los niños en una instrucción correcta, bíblica, acerca del bien y del mal, el no enseñarlos es lo que ha provocado lo que tenemos hoy por sociedad. Sí, pero yo me refería al caso de Isaac Newton. Hay un caso, por ejemplo, John Newton, el autor del himno Sublime Gracia. Él fue instruido por su mamá de niño. Y le leía la palabra y lo enseñaba y lo enseñaba y lo enseñaba. Y cuando llegó a su adultez y se enfrentó a una situación muy difícil en su vida, denme un segundo. Cuando se enfrentó a un naufragio en su vida adulta, ese momento, Dios en su misericordia permitió que esas palabras que le había impreso su mamá en su corazón a través de tanta repetición, lo llevaran a los pies de Cristo. Y de ahí el himno Sublime Gracia. No sabemos lo que va a pasar cuando nosotros dejemos este mundo y nuestros hijos sigan en él. Dios quiera se apiade de nosotros y aquello que los instruimos y que les repetimos, llegue a su corazón usado por el Espíritu Santo. Insisto, no para gloria de nosotros como padres, para gloria de Dios, que es el único que salva. ¿Queda claro? ¿Si es a eso a lo que te referías, mi amor? Sí. Ok. ¿Sí? Entonces, basándonos en ello y en esta introducción, es que creo que resulta útil tomar en cuenta estas recomendaciones, estas pautas que J.C. Ryle nos da para poder entender cómo instruir a nuestros hijos para el cielo. Y son pautas que él mismo recomienda y creo que son muy acertadas en el sentido de no tomar a la ligera, sino tomar a conciencia.
¿De acuerdo? Primero, entonces, si ha de instruir a sus hijos correctamente, instrúyalos en el camino por el que deben andar, no en el camino que naturalmente tomarían. Si nosotros entendemos lo que es la cosmovisión que hoy mueve al mundo y que sin duda está teniendo mucho éxito en el mundo occidental, que es una tendencia socialista, es una tendencia marxista, vamos a entender que tiene una confrontación clara con esta premisa. El mundo cree que nuestros hijos vienen en blanco, que si a un niño tú lo instruyes, le das mucha educación, van a ser buenas personas. Pero como bien apuntó, repito, C.S. Lewis, no, lo único que está haciendo este mundo es crear demonios mejor preparados. ¿Por qué? Porque esa tendencia o esa cosmovisión con la que basan estos sistemas educativos en los que han dejado la Biblia y a Dios de lado, se basan en esa premisa errónea. J.C. Ryle hace esta adecuación y hace este apuntamiento. Necesitamos instruirlos en el camino que deben andar. Debe haber un deber ser, algo que es correcto y no en el que naturalmente tomarían. Los niños nacen con una decidida inclinación hacia el mal y por lo tanto, si nosotros los dejamos escoger por sí mismos, hermanos, van a escoger sin duda lo equivocado. Sin duda hay que dejarlos madurar para que conforme vayan creciendo, vayan tomando sus propias elecciones. Pero no es a eso a lo que nos referimos. No es lo mismo decidir entre usar unos tenis rojos o unos tenis azules. Se refiere a lo que es correcto, a lo que es bueno. Naturalmente nosotros venimos con esa inclinación. Hago un paréntesis. El otro día escuché una reflexión de John MacArthur que me llamó mucho la atención. Y por ejemplo, muchos decimos, no, la democracia, hay que buscar hay que luchar por la democracia. Pero cuando uno entiende la verdad acerca de que todo mundo nace con una inclinación hacia el mal, hacia el pecado, cuando se ha descuidado constantemente esta instrucción de nuestros hijos de pequeños hacia lo correcto, hacia el deber ser, vamos a tener cada vez más y más y más y más gente malvada. Y por eso vamos a llegar a decisiones democráticas, mayoritarias, en los que sea derecho los matrimonios homosexuales, por ejemplo. ¿Sí me explico? Si nosotros dejamos correr a nuestros hijos por el camino natural de su depravación, van a escoger el mal. No puede saberlo. Nosotros no vamos a poder saber qué destino va a tener nuestros hijos. No podemos saber si van a ser ingenieros, abogados, si van a ser altos, bajitos, gordos, bajos. No lo sabemos. Pero lo que tenemos certeza o debemos de tener certeza todo padre de familia, toda madre de familia, es que con toda certeza su corazón es corrupto y pecaminoso. Proverbios 22:15. En este mismo capítulo. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. La necedad es tal en el corazón, el ser necio. Si se acuerdan lo que hemos estado viendo a lo largo de estos estudios, la necedad no tiene que ver con ignorancia, con falta de información. Por el contrario, muchas veces la necedad deriva de un exceso de información o de exceso de inteligencia para usar de pretexto lo que el mundo dice para negar a Dios. Pero la verdad es que esa negación, esa necedad, ese pelear con Dios, lo traemos desde pequeños. Dice también en Proverbios, capítulo 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. No sé si se han topado. Yo he tenido la fortuna de ver
tanto hijos dentro de un concepto cristiano en la iglesia, como hijos del mundo. Y la verdad se ve la diferencia. El niño consentido, aquel niño al que se le deja hacer lo que quiere, va a terminar avergonzando a su madre. Un niño que es dejado a lo que naturalmente quiere, va a ir por el camino erróneo. Nuestros corazones, me gusta el ejemplo que usa Rael, nuestros corazones son como el suelo que pisamos. Si no se ocupa de él, de seguro en él crecerán malezas. Ustedes han visto cómo si uno descuida tantito un jardín, al poquito ya empiezan a salir hierba mala. ¿Cómo llegan? Solo Dios sabe. Pero crece la hierba mala. Y si nosotros lo descuidamos, no los arrancamos en su momento, van a crecer y van a prevalecer. Y en el corazón de los seres humanos va a crecer esa perversidad. Imagínense hoy los niños que están dejados al cuidado de los medios, de la tele, de las tabletas, de los contenidos de Netflix, de los contenidos de todos los medios, que están en manos de gente corrupta, que no pueden distinguir entre la diestra y la siniestra. Evidentemente tenemos el resultado en las calles. Evidentemente tenemos niños consentidos que creen que merecen una casa sin trabajar por ella, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense cómo lo dice el Salmo 51. Última. Salmo 51. Versículo 5. Recordemos que esta es la confesión que hace David acerca del pecado que había cometido después de haber codiciado y tomado a Betsabé, asesinado a Ulises, y es confrontado por Natán. En ese momento, en lugar de justificarse como en su momento lo hizo Saúl, él va a los pies de Cristo y pide perdón. Y entre todo lo que él reconoce esto. Versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Malos teólogos, malos exegetas han llegado a pensar que David fue un hijo fuera de matrimonio. No es lo que está hablando David en este punto. Él está reconociendo que nacemos con un pecado original. Tenemos pecado en nuestro corazón, esa tendencia natural derivada de la caída de Adán y Eva que nos lleva a buscar lo malo. Es por eso que Pablo retoma las palabras del Salmo en Romanos 3, versículo 10, como está escrito: no hay justo, ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la condición natural del hombre sin la gracia de Dios. A ver, ¿estamos hablando de gracia o de instrucción? Cuando los niños, ¿se acuerdan lo que vimos en el anterior libro acerca de la devoción familiar? En la providencia de Dios, Dios ha puesto a nuestros hijos en hogares cristianos por su gracia para ser instruidos en la palabra de Dios. Entonces sí es por gracia que estén aquí y para ser instruidos, alejándolos de las depravaciones del mundo. ¿Vamos claros hasta aquí? Tratar sabiamente a un hijo no debe de dejarlo que se guíe por su propia voluntad. Es decir, no debemos dejar que el niño haga lo que quiera. Por eso vemos que niños, pues es que ¿qué come? Pues no come nada de verdura, lo único que come son papas Sabritas y Coca-Cola. Pues sí, si tú lo dejas por su camino va a hacer exactamente lo que él quiera, algo que lo va a afectar, pero que es agradable a su carne. Necesitamos en su tiempo e insisto, conforme vayan creciendo y madurando, pensar por ellos, juzgar por ellos, actuar por ellos, tal como lo haríamos con una persona débil o ciega guiándolo en los caminos, no entregándolo a sus propios gustos o tendencias caprichosas. Los niños no distinguen entre bien y mal, distinguen entre lo que les es agradable y lo que no les es agradable. Pero eso no necesariamente es lo correcto. Es por eso que, por ejemplo, y nuevamente en este mundo, vemos una concepción totalmente errónea entre lo que es un deseo sexual agradable al cuerpo y lo que es el verdadero amor. Y por eso quieren vender como amor una distorsión de lo que Dios ha ordenado. ¿Sí?
No es dejarlos por sus propios gustos, no es dejarlos que se guíen por su naturaleza. Los niños todavía no saben lo que es bueno en su mente y en su alma. Tal como sucede con el cuerpo, insisto, si los dejamos van a terminar comiendo pura porquería. Si nosotros no los dejamos decidir para su cuerpo de la misma forma en que no los dejaríamos comer y alimentarse solamente de comida chatarra, tampoco lo debemos de hacer para su alma y para su mente. Debemos instruirle en lo que es bíblico, en lo que es correcto. Partamos de esta concepción en el sentido de que los seres humanos nacemos con esa tendencia pecaminosa. Cito a J.C. Ryle: la terquedad es casi lo primero que aparece en la mente del niño y el primer paso de usted es resistirla. Necesitamos resistir la terquedad en la que se encuentran nuestros hijos. Hay en alguna predicación de Bodhi Bauchan, él decía, sí, no, los vemos muy pequeños, muy tiernos y muy bonitos, pero si ellos tuvieran la fuerza de un adulto, nos matarían con tal de conseguir un juguetito que tengamos en nuestras manos. Esa es la realidad, ¿ok? Bueno, ya vimos el primer punto. Partir de esta necesidad de llevarlos, de enseñarles por dónde deben de andar, por el camino que deben de andar y no en el camino que naturalmente tomarían. Segundo punto, segundo consejo. Instruyamos a nuestros hijos con toda ternura, afecto y paciencia. Podría sonar contradictorio, evidentemente no lo es. No se trata de consentir al niño, ya vimos que el niño consentido va a avergonzar a su madre. Pero lo que sí tenemos que enseñarles, cuando los instruimos, cuando los dirigimos en el camino correcto, es que los amamos. El amor es indispensable. El amor debe de estar presente en toda nuestra conducta. Hermanos que sean padres, saben lo estresante, lo cansado, lo difícil que es instruir a un niño con amor. Muchas veces andamos con otras cosas en la mente, muchas veces andamos con preocupaciones que nos llevan a errar. Será también parte de la gracia de Dios el pedirles perdón por esas actitudes. Pero la bondad, la gentileza, la mansedumbre, la tolerancia, la paciencia, la comprensión y una muestra continua de estar dispuestos a ocuparnos de los problemas infantiles, de participar en sus alegrías, son trascendentales. Alguna vez escuchaba que mucha gente es renuente a escuchar del Evangelio porque muchos evangelistas llegan pareciendo vender un producto. Pareciendo vender, te vendo mi iglesia, te vamos a prestar un buen servicio. Pero cuando la gente entiende que tú realmente te preocupas por ella, te ocupas por ella, van a estar más dispuestos a escuchar el Evangelio. Lo mismo pasa aquí. Cuando nosotros tratamos a nuestros hijos con bondad, aunque por dentro pueda ser que estemos estallando, con gentileza, porque los respetamos como personas que son, con mansedumbre, con calma, tolerancia, sabiendo que son niños, no son adultos, no podemos esperar una conducta de un adulto en ellos, con paciencia, porque no tienen desarrolladas las capacidades que nosotros, con comprensión, entendiendo qué es lo que están viviendo, qué es lo que está pasando por su mente. Pero sobre todo, y esto creo que les llama mucho la atención, esta disposición de ocuparse de sus problemas. Si para ti, hijo mío, es un problema, déjame atenderte, déjame entender qué es lo que está pasando y te ayudo a solucionar el problema a ti. No a quitarme yo el problema, a ti. ¿Y saben algo también muy importante? Participar en sus alegrías. ¿Eso te da risa? ¿Eso te divierte? Divirtámonos juntos. Fíjense lo que dice este pastor. Hay pocos, aún entre los adultos, que no sean más fáciles de motivar con amabilidad que con apremiar. Damos la espalda y endurecemos la cerviz ante la mera idea de una obediencia
forzada. Por eso Pablo habla en Romanos acerca de cómo la ley nos lleva a pecar, no por otra cosa, sino como que no nos gusta que nos digan, tienes que hacer algo, debes hacer esto es lo bueno y esto es lo correcto. No nos gusta, pero va a haber una mayor disposición en nuestros corazones y en el corazón de nuestros hijos para atender a lo que es correcto cuando nosotros mostramos ese amor, esa paciencia, esa disposición de nuestro corazón. Van a haber momentos en que estemos cansados, van a haber momentos en que estemos agotados. Oremos y busquemos la gracia de Dios. Dice este autor, lo cito nuevamente, somos como potros en manos del domador. Tráelos con suavidad y déles importancia, y con el tiempo los puedes guiar tirando de un hilo. Use con ellos rudeza y violencia, y pasarán muchos meses antes de que pueda domarlos. Son como esos potros. La dureza y la severidad en el trato produce frialdad y rechazo. Tenemos que tener cuidado, porque no debemos de lograr que nos tengan temor, sino respeto. ¿Hay que ser firmes? Sí. ¿Hay veces que hay que ser más firmes? Sí. Pero cuidado con la severidad. Cuidado. Hagámosles ver que sentimos afecto por ellos. Los niños no interpretan como nosotros. No pueden leer detrás de líneas. Entonces, es nuestra responsabilidad hacer que ellos sean los que perciban ese afecto. Que realmente anhelamos que sean felices y hacerles bien. A ver, pero ¿cómo? ¿No que no se trataba de felicidad? La verdadera felicidad viene de la obediencia, de la santidad. La verdadera felicidad. Si nosotros somos conscientes y creemos lo que dice la palabra, vamos a ser conscientes de que la verdadera felicidad viene a través de Dios. Si nosotros nos bajamos a su nivel para hacerles ver que realmente es eso, ese afecto, ese amor que les tenemos, que anhelamos la felicidad de ellos, que queremos hacerles bien, va a ser mucho mejor que si ellos ven el castigo y pretender hacerles ver un beneficio a través de ese castigo. Dice este autor, deben ser conquistados con bondad, si es que de ganarse su atención se trata. Es con la bondad, con amor, con gentileza que lo haremos. Recordemos una cosa, los niños son criaturas débiles y tiernas, que necesitan ser tratados con paciencia y con consideración. Como máquinas frágiles, señala este autor, que necesitan un toque rudo, que no necesitan, nuestro toque rudo, necesitan ese cuidado de la delicadeza que demandan. Son como plantas jóvenes y necesitan ser regados suavemente y con frecuencia, poquito a la vez. Si lo hacemos mucho, si le ponemos mucha agua, ¿qué va a pasar? Las ahogamos. Seamos pacientes. ¿No es fácil? No, pero no estamos solos, porque Dios nos ha dado una tarea imposible, pero nos ayuda a través de Dios. Ojo, no debemos esperar todo de ellos al mismo tiempo. No esperemos esa respuesta completa. No queremos soldados, queremos hijos. Debemos enseñarles aquello que puedan entender. Como un trozo de metal. ¿Cómo se moldea el metal? Golpecitos, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pone otro ejemplo este pastor. Pensemos en una vasija. ¿Han visto esas vasijas gordas con el cuello angosto? Cuando queremos llenarlas de un vino, por ejemplo, para los decantadores, si nosotros echamos todo el vino se va a salir. Pero si lo derramamos poco a poco, dando espacio para que vaya llenando la botella, es así como no se derramará y no se perderá ese buen vino. Fíjense cómo lo narra Isaías. Isaías capítulo 28, 13. Isaías capítulo 28, versículo 13. Esta es una amonestación, este es un reclamo que le está haciendo Dios al pueblo de Efraín
Porque no hicieron caso. Dios les mandó profetas y profetas y profetas y no les hacían caso. Y ellos se burlaban de ellos diciendo que les pretendían enseñar como a niños pequeños. Y justamente así es como se les enseña. Versículo 13. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Es así como se instruye a los niños, poco a poco, con paciencia, no llenándolos y esperando que salga todo como quisiéramos. ¿Queda claro? Renglón a renglón, mandato a mandato, poco a poco aquí, poco allá. Menciona otro ejemplo este pastor. La piedra de afilar hace su obra lentamente, pero la fricción frecuente afila bien la guadaña. Es poquito a poco. Si nosotros lo hacemos, damos el giro fuerte, rápido a la espada o a la navaja que queremos afilar, la vamos a romper. Pero si lo hacemos poco a poco, vamos a lograr el éxito. Se necesita paciencia, pero sin ella, nada se va a lograr. Quiero leerles este párrafo, quiero que prestemos mucha atención. Por favor. Nada puede compensar la falta de esta ternura y este amor. El pastor puede hablar de la verdad que se encuentra en Jesús con claridad, fuerza, categóricamente, pero si no habla con amor, pocas almas serán ganadas. ¿Queda claro? Si no lo hacemos con amor, con ternura, no vamos a lograr el propósito que Dios nos ha mandado. Recordemos, tengamos en cuenta cómo Dios ha sido paciente con nosotros, cómo nos ha tenido que repetir tantas cosas que nos ha dicho desde un inicio y que somos tercos. Imaginémoslo en un pequeño. Dios es perfecto y nosotros maduros y fallamos, nosotros imperfectos y nuestros pequeños inmaduros y fallan. ¿Queda claro? El amor es el gran secreto de la instrucción exitosa. Es ahí el secreto. El enojo y la dureza pueden generar temor. No persuaden al niño de que usted tiene la razón. El niño va a hacer lo que se le manda por miedo, pero no porque sea lo correcto. Si con frecuencia no controlamos nuestro enojo, pronto vamos a dejar de contar con el respeto de ellos. ¿Queda claro? Fíjense en este ejemplo. Acompáñenme a primera de Samuel, versículo 20. Primera de Samuel, versículo 20. Vamos al 19. Voy a leerlo muy rápido porque quiero llegar a un punto, a un versículo, pero no me pareció correcto llegar nada más a ese versículo. David estaba en el momento de estar huyendo de Saúl. Primera de Samuel, capítulo 19, versículos 15 a 18. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí que la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron a Naiot. David se encontraba huyendo de Saúl, pero David era amigo de uno de los hijos de Saúl. Capítulo 20, versículos 1 y 2. Después David huyó a Naiot en Ramá, y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busques mi vida? Él le dijo: en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de descubrir mi padre en este asunto?
No será así. Finalmente, ¿qué es lo que estaba haciendo? David estaba invitado a cenar con Saúl, pero sabía que si él iba, lo iban a matar. Jonatán lo ayudó y lo ayudó a escapar. David quería saber qué era lo que hacía, qué es lo que iba a hacer Saúl para evitar su muerte. Versículo 7. Si él dijere, bien está, entonces tendrá paz tu siervo, mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Si Saúl se enojaba, sabía que lo iba a matar. Y entonces pide la ayuda de Jonatán, versículo 9 a 15. Y Jonatán le dijo, nunca tal te suceda, antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová, Dios de Israel, sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada, si no te lo hicieres saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. David se sabía perseguido, sabía que Saúl buscaba matarlo, entonces busca la ayuda de su amigo Jonatán, obviamente iba a comer con su padre, él descubriría lo que tramaría su padre y lo avisaría a su amigo David. Entonces, ¿qué es lo que hace David? David se esconde. Versículo 24. David, pues, se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó a Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si ha hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por eso, pues, no ha venido a la mesa del rey. Entonces encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, Hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. ¿Por qué traigo a colación bueno, no yo, de hecho, lo traía a colación Rael. ¿Por qué lo trae a colación? Veamos la actitud de Saúl, independientemente de sus intenciones, independientemente de lo que él tenía preparado, quería hacer con David. Y sin duda la propuesta o el propósito de Dios detrás de todo esto. Pero veamos la actitud con la que se dirige a Jonatán. En una forma grosera, en una forma enojada, buscando la respuesta, buscando lo que él quería. ¿Cuál fue la respuesta y qué terminó pasando? Versículo 34. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Esa es la respuesta de los hijos. Por eso el consejo de Pablo en Colosenses 3:21. Colosenses 3:21. Ya estamos terminando, Padres,
No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Tratémoslo diligentemente con afecto. Es peligroso que les busquemos que tengan miedo, porque eso solo va a procurar distancia y coacción entre nuestros hijos y nosotros. Va a aparecer el temor, un temor infundado, y eso lleva a que nos oculten cosas, a que hagan hipocresías con nosotros y nos mientan. ¿Ok? No es fácil, no es sencillo, en especial para nuestras esposas que lidian mucho más tiempo que nosotros con ellos. Pero como Dios, con amor, con paciencia, haciéndoles ver el afecto, nuestro verdadero interés porque ellos estén bien y sean verdaderamente felices, no como el mundo quiere, como Dios manda. ¿Queda claro? Dejamos pausado el estudio aquí, déjenme poner pausa.